Libro de los Hechos, capítulo 3, es el primer milagro de la iglesia primitiva sin la presencia física de Cristo Jesús. Ya los discípulos sabían lo que eran los milagros, sabían lo que era lo sobrenatural, sabían lo que era el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero Jesús, con su muerte, resurrección y ascensión y la encomienda hacia ellos, ya no está físicamente con ellos. Pero la Biblia nos enseña que continuaron los dones. Hoy en día, 2023, todavía el Espíritu Santo continúa haciendo milagros, aunque ciertas denominaciones y ciertos ministerios, ciertos predicadores digan que los dones cesaron. Casi siempre, cuando tú escuches que alguien desacredita una verdad que es textual, que es comprobable, que hay evidencia y que se aferra, lo mejor es ignorarlo, porque es un incrédulo con una lengua de creyente. Y nadie puede hablar de milagros o de sanidad si no lo ha experimentado. Hay muchos frustrados, hay muchos amargados, muchos decepcionados en la iglesia porque un día lo abrazaron, lo creyeron, lo ministraron y no ocurrió. Ocurrió a un nivel muy bajo. Y el libro de los Hechos me da la clave para que yo pueda moverme en el ministerio o en el don de los milagros, la sanidad, la profecía y los otros dones. Dice la escritura que Pedro y Juan subían juntos al templo a las 3 de la tarde y que esa era una costumbre de ellos, era una rutina, era un hábito, era su pasión, era su anhelo pasar tiempo en la oración. Ahora yo pregunto a los que anhelan tener dones sobrenaturales, ¿solo es un anhelo o también anhelas morir a la carne? También anhelas morir al pecado, también anhelas luchar contra toda tentación para que en ti ya no vivas tú, sino pueda vivir Cristo en ti. Porque la única forma en que Dios puede usar a alguien en lo sobrenatural o en hacer milagros, para mí, según el texto, es cuando Él ha muerto a la carne, cuando ha renunciado a la concupiscencia de este mundo, cuando ha dejado la injusticia, la avaricia, cuando ha dejado a padres, madres, hermanas, casas, trabajo y se ha consagrado 100% a la oración y al ayuno y a la lectura y estudio de la palabra de Dios. Pedro y Juan son el ejemplo de que no se necesita tener una iglesia llena para tener un despertar espiritual o moverse en lo sobrenatural. Ellos dos conforman una tipología de la unidad concreta entre tú y el segundo, Dios. Porque Dios siempre está en primero, pero lo dejo aquí en el número 2, porque Él va a funcionar hasta que tú vayas a Él. Entonces Él toma el lugar que le corresponde, porque cuando Él no está en nuestra vida entronado, aunque usted diga que lo ama y lo bendice, si no estás muriendo al yo, Él es el número 2 y tú eres el número 1. Por eso no vemos milagros, no vemos la unción del Espíritu en la palabra, la unción del Espíritu en la predicación. No hay resultados. En nuestras administraciones son débiles, no son con poder. Y lo hemos normalizado. Ya vamos al altar, pasamos, lloramos un ratito, nos ponen la mano, nos dan una palabra y nos vamos. Solamente nos limpiamos los mocos y salimos igual. Pero no se gestó nada en nuestro interior. No hubo ningún don operando. Fue un hombre ministrando a otro hombre, sin la participación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no está involucrado en la administración, es cuando cesan los dones, es cuando para lo sobrenatural, es cuando no hay milagros, no hay sanidad ni liberación. Es por eso que las personas, casi todos, date cuenta, casi todas las personas que dicen que ya no están los dones espirituales, es porque nunca fluyeron en los dones. En otras palabras, no lo conocen. Es como Nicodemo, en el Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo. Va con Jesús y le dice, maestro, nadie puede hacer estas señales si no está Dios contigo. Entonces Jesús les empieza a hablar del nuevo nacimiento, él no lo comprende. Y él es un maestro, o más bien, fue un maestro de Israel.
No lo comprende, perdón, porque tenía palabra, tenía teología, tenía doctrina, pero no tenía la revelación de la palabra ni la unción del Espíritu Santo. La doctrina, la teología, la palabra, el estudio son buenos, pero eso no genera que el Espíritu Santo se mueva. El Espíritu Santo se mueve en aquella persona que tiene una fe no salvífica, sino una fe, perdón, sobrenatural, una fe que cree que Dios es poderoso para hacer cualquier milagro. Cuando usted está orando por alguien, usted debe de esperar a que Dios haga algo en esa persona. Si es un enfermo, al terminar la oración, lo más correcto sería, ¿qué pasó? Preguntarle, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sentiste tu corazón? ¿Se fue el dolor? Pero no lo presione, no le diga, sí se fue, ¿verdad? Sí se fue el dolor, ¿verdad? No, usted pregúntele y deje que le diga, no, aquí está todavía, vuelves a orar por él. O sí, ya se fue, gracias a Dios, le damos la gloria a Dios. Entonces, casi nunca lo hacemos por miedo a que nos digan, no, hermano, aún me duele o no puedo hacerlo todavía, ¿verdad? Si la enfermedad siguió, ok. Entonces, hay que trabajar en esa área, pero no rendirnos. Y las personas que predican o enseñan que ya no están los dones, que no se funciona, que cesaron con los apóstoles, son porque ellos nunca fluyeron y nunca vieron nada que Dios haya hecho sobre eso. Y se refugian en la sana doctrina. Le pongo comillas, porque en verdad sí hay enseñanza sana, sí hay doctrina sana, pero tú no puedes partir de una amargura o de una frustración para cobijarte con la sana doctrina y empezar a criticar a los que sí usa Dios en milagros. No sea odioso, no sea envidioso, no sea resentido, sánese de ese corazón y deje que Dios use a los demás en los milagros, en la sanidad. Somos un cuerpo en Cristo, unos son oídos, otros son ojos, otros son boca, no todos sanan, y a lo mejor usted es uno de los que nunca va a ver la mano de Dios moviéndose en milagros. Pero no ataque, no difame, no calumnie al hombre o a la mujer que Dios usa en la unción del Espíritu Santo. No se meta en problemas y no sea tóxico, contaminando a toda esa gente que lo sigue o que lo escucha. Porque aquí la palabra me dice que Pedro y Juan subían al templo y cuando iban dice que un hombre estaba ahí puesto, dice que lo llevaban y ahí lo tiraban todos los días para que pidiese limosna. Mire qué tremendo cuando el hombre ya se vio derrotado, cuando ya fue con el brujo, cuando fue con el curandero, cuando se gastó todo el dinero con esas personas paganas, o fue a los médicos, o a la ciencia, y no pudieron hacer nada por su enfermedad, van y lo tiran a la iglesia. O sea, el problema es ese, que nunca le dan a Dios el lugar que Dios merece, el primer lugar. Le dan el último lugar. Vamos a dejarlo en la iglesia a ver qué hacen por él los hermanos. Dios en su amor, en su compasión, en su infinita misericordia, porque no lo pudiera recibido por darle todo a él lo que te sobra. Pero Él es bueno, Él no es como tú, no es como yo, Él se duele de la persona afectada, enferma. Y dice que cuando pasaron le pidió algo, pero pidió mal, incluso pidió mal y aún Dios le bendijo. Le dijo, denme algo para comer. Y ellos le dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo mejor. Levántate en el nombre de Jesús. Y ahí sucedió el milagro en esa simple, en esa sencilla oración. Y es que ellos ya habían tenido tiempo de intimidad, tiempo de conexión con el reino de Dios. Ya habían escuchado al Espíritu, ya habían sido impregnados, ya habían sido llenos de la unción. Y es por eso que el mismo Espíritu los detiene y hace que ellos lo vean y Él los vea y le dice, presta atención en el nombre, y le dice en el nombre de Jesús. Lo toma y se levanta y el cojo queda libre. Glorifica a Dios, un milagro más grande. Glorifica a Dios y entra al templo. Todavía otro milagro más grande. Está dentro del templo, está sano y está adorando en nombre de Jesús. Entonces los milagros producen en la gente un impacto profundo, no en todos, pero en este sí, un impacto profundo que hace que dejen de mendigar y se metan a adorar el nombre del que los tocó, del que los salvó. Así es que no se olvide de lo milagroso, no se olvide de lo sobrenatural y no ataque el don ni la unción solo porque usted está frustrado, solo porque usted no fluye en esa área, solo porque en realidad usted lo intentó y nunca le funcionó. Un día a mí me hablaron cuando yo estaba leyendo un libro de un pastor que hablaba acerca de la presencia de Dios y del poder de Dios.
Y un hermano mío me dijo, hermano, ¿qué haces leyendo literatura barata? Y le dije, bueno, para mí no es literatura barata. Le dije, ¿tú cuántos libros has sacado? Y se quedó callado, porque no ha escrito ninguno. Entonces, somos buenos para criticar a los que ya nos llevan ventaja, a los siervos que Dios ya ha aventajado, que nos han sacado alguna distancia, que tienen experiencia, que tienen testimonio, que Dios está con ellos y los desacreditamos. Pero nosotros estamos bien lejos de lograr lo que ellos han logrado. Entonces, por ética, por moral, si usted no tiene cómo compararse, shut up, dice el americano. Guarde silencio, cállese la boca, porque usted no sabe ni qué está hablando en el dolor, está hablando en el resentimiento, está hablando en la envidia, en los celos. Y Pedro le da la palabra, la presencia de Dios baja, porque lo que hace que ocurra el milagro es la presencia de Dios. Y el nombre de Jesús, un hombre lleno de fe, con el don de ciencia, el don de milagros, el don de sanidad. Se levanta y empieza a hacer la obra de Dios. Empieza a testificar, empieza a adorar, empieza a caminar en los caminos y así termina la historia. Concluyo con una aplicación muy moderada y muy corta. Usted ya sabe la respuesta. Si usted quiere que su iglesia crezca, si usted quiere que Dios lo use en milagros, si usted quiere que Dios se manifieste y quiere ser un gran siervo de Dios, porque a veces nos conformamos con poco y no le pedimos a Dios más, siendo un Dios infinito y eterno y poderoso. Muchos ministros y muchos hermanos en Cristo se conforman con tocar la guitarra, con tocar el teclado, con cantar una que otra vez, con predicar una que otra vez, y nunca ven nada en sus 15 años, en sus 20 años. Pero a mí la Biblia me enseña que la fe hace prodigios y que hace maravillas y hace milagros en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga fe. Y donde no suceda, porque pues no hay fe ni en mí ni en usted. Es que nos falta el don de la fe. El don de la fe sobrenatural es confiar que Dios puede hacer lo que estamos viendo que nosotros no podemos, los médicos no pueden, pero Dios sí lo puede. Esa fe que usted tiene es intelectual. Mueva ese chip y conviértase al cristianismo bíblico y deje que el Espíritu Santo fluya y sane a los enfermos. Padre, yo te doy gracias por las personas que están viendo este video. Te pido que les bendigas con una santa unción poderosa, que rompas todo yugo de esclavitud que hay en su vida, de celos amargos, de resentimiento, de frustración. Quita toda esa basura de su corazón, de su mente. Quita todo ese siempre estar contendiendo en contra de tu palabra y de los que se mueven en la presencia, de los que manejan, Dios mío, tu santidad, tu poder, tu santa unción, porque tú se los has concedido. Ellos la mueven para un lado y para otro conforme a tú le das a entender. Ministran en donde tú los llevas y hacen lo que tú les dices. Padre, ahí donde están ellos, tócales. Tócales de una manera especial, que ellos puedan sentir tu presencia. Es si samando reme, que es tu Espíritu de Dios. Sánalos, Señor Jesús, si estuviesen algunos enfermos viéndome a través de este video. Sana su enfermedad y glorifícate sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, espero que este video te haya sido de bendición. Déjame tus comentarios, a lo mejor tú piensas diferente y podemos debatirlo. Bendiciones.